Estamos dando inicio al webinario del día de hoy en Comexi con el tema que será Salud Reproductiva y Libertades Individuales. Mi nombre es Paola Suárez Ávila y soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, en España, y este día me corresponde moderar este webinario, que es el segundo de una serie sobre temas sobre las elecciones en Estados Unidos hacia 2024. Nuestros panelistas el día de hoy, y tengo el gusto de presentarlos, son Alec Brown Gort, investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California, San Diego, y profesor de Relaciones Internacionales del ITAM en México. También contamos con la presencia de nuestro coordinador de la unidad, a quien agradecemos también pues todo el trabajo en el que hemos participado, el doctor Manuel García Y Griego, profesor e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo México. Tanto nuestros panelistas como yo misma hemos trabajado y nos hemos dedicado en estos últimos meses a hacer un recorrido y sobre todo a hacer un análisis profundo sobre el proceso político que está viviendo actualmente Estados Unidos frente a las elecciones. Como uno de los puntos básicos de debate que tendrán que ver en el tema de la salud reproductiva y libertades individuales ha sido el fortalecimiento de la democracia en los Estados Unidos, que han dedicado varios de los contendientes a la campaña presidencial. Algunos de ellos han llegado, otros no. Como sabemos, los debates han sido intensos y hemos tenido cambios muy importantes y muy acelerados en estos últimos meses. El tema de la salud reproductiva y libertades individuales ha surgido en este momento como una cuestión política importante, una vez que en el 2022 la Suprema Corte cambió la ruta de interpretación sociojurídica del tema sobre el aborto y la salud reproductiva en los Estados Unidos, que se decidió hace más de 50 años bajo el caso Roe versus Wade. Nuestros panelistas hablarán sobre este tema con profundidad histórica y con un análisis político, así como de los más recientes debates que han surgido a partir de este cambio en la Suprema Corte para la decisión sobre el tema de la salud reproductiva. Ubicaremos esta presentación en un marco histórico mucho más amplio, como ya se mencionó, pero antes quisiéramos con ustedes compartir como comunidad que en nuestro webinario hemos estado al tanto de todos los acontecimientos que han emergido en el último mes y medio con el cambio de un candidato presidencial del Partido Demócrata, siendo Joe Biden dejando su candidatura y siendo Kamala Harris una mujer elegida para ser el próximo candidato a la presidencia. Dentro de esta emergencia política vemos también cambios en las formas en las que se ha discutido, por ejemplo, el intento de asesinato de Donald Trump, y también cómo han emergido oposiciones internas dentro de la candidatura demócrata de Kamala Harris, que sin embargo han logrado estabilizar también al Partido Demócrata y proponer, sobre todo en el tema de la salud reproductiva, un tema nuevamente afirmativo a favor de la salud reproductiva. Por ello, estaremos ahorita trabajando con el doctor Alec Brown y el doctor Manuel García Y Griego sobre este tema y su importancia dentro de este nuevo panorama, sin dejarlo solo en una cuestión histórica, sino para comprenderlo como una realidad social en la cultura de los Estados Unidos. Por ello, les doy la palabra. Empezaremos principalmente con el doctor Manuel García Y Griego, a quien doy la bienvenida. Y bueno, pues adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Suárez Ávila, Paola, y muy buenos días a todos y a todas y a todos. Como es bien sabido, la Suprema Corte de Estados Unidos periódicamente emite fallos sobre casos concretos que tienen repercusiones político-electorales.
Además, debemos recordar que con un solo fallo sobre un caso particular, la Suprema Corte asienta precedente para los tribunales inferiores y por lo tanto puede anular leyes de varias jurisdicciones y estados de un solo golpe. A la misma vez, Estados Unidos es un país donde las normas de varias sectas religiosas han tenido gran influencia en la legislación local, como en el caso del uso de anticonceptivos y el aborto, es decir, la interrupción del embarazo. El primer fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que voy a mencionar se emitió en 1965 y anuló una ley del estado de Connecticut que prohibía el uso de anticonceptivos. Y vale la pena recordar el contexto histórico en que este fallo se dio y algunos posteriores, porque la lucha de derechos civiles que se lanzó en los años 50, particularmente con la población de origen africano y también mexicoamericano, tuvo mucho enlace con algunos fallos de la Suprema Corte de aquella época. Regresando al fallo particular sobre Connecticut, en esta decisión, la Suprema Corte encontró que si bien la Constitución no dice nada explícitamente sobre anticoncepción ni sobre la privacidad como derecho individual, existe implícitamente un derecho de privacidad matrimonial constitucional que esta ley estatal contravino y por consiguiente esa ley no podía aplicarse. Y se me olvidó compartir pantalla, entonces a ver si encuentro la diapositiva donde... Bien. 8 años después, la Suprema Corte emitió otro fallo, que decidiera sobre leyes estatales que hacían un crimen el interrumpir el embarazo. Este muy nombrado caso lo conocemos como Roe versus Wade, decidido en 1973, y esta decisión fue la que la actual Suprema Corte canceló con su decisión de hace 2 años. La Constitución, cabe mencionar, no tiene ninguna palabra ni menciona el aborto ni el embarazo, pero la Suprema Corte encontró que la ley del estado de Texas, que se cuestionaba en este caso particular, también violaba la Constitución debido a un derecho implícito de privacidad individual de la mujer. O sea, extendió el razonamiento que se tenía en el caso de Griswold versus Connecticut. Optó también por especificar bajo qué condiciones los estados de la federación podría regular o incluso prohibir la interrupción al embarazo, pero también condiciones bajo las cuales no podría prohibir tal interrupción. Casi 20 años después, la Suprema Corte tomó otro caso, Casey, conocido como Casey versus Planned Parenthood, en el que se modificó el razonamiento de Roe versus Wade, el razonamiento trimestral que se tenía en el caso de Roe versus Wade, pero que mantuvo el derecho a la interrupción del embarazo como derecho individual de la mujer. En 1973, cuando Roe versus Wade sucedió, no había una posición uniforme sobre el tema, ni entre liberales ni conservadores, ni tampoco entre los dos partidos políticos que ganan las elecciones principales en Estados Unidos. Esto cambió en 1979 con la campaña de Ronald Reagan a la presidencia y la formación de una coalición de personas aliadas
con sectas religiosas conservadoras, principalmente del sur de Estados Unidos. El tema de la interrupción del embarazo llamado aborto en Estados Unidos surgió como elemento de contienda electoral con el establecimiento de una organización conocida como la Moral Majority, fundada por el líder religioso Jerry Falwell, padre. Esta organización declaró su oposición a varias cosas importantes a identificar. Una fue la enmienda que declaraba la igualdad jurídica de la mujer. Entre paréntesis, esa enmienda nunca prosperó, debido en buena medida por esta oposición. Se opuso también a esfuerzos por quitar aquellas leyes estatales que prohibían el comportamiento homosexual. Se opuso también a la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. La Moral Majority estuvo en favor de permitir el rezo cristiano incluso en escuelas públicas y promover la familia tradicional. También tuvo otras medidas que no voy a mencionar ahorita por falta de tiempo. Lo clave de las acciones de la Moral Majority fue que estas preocupaciones morales y religiosas se concretizaron en acciones de promoción electoral en favor de candidatos del Partido Republicano. La posición de esta organización y del movimiento que generó fue que el interrumpir el embarazo era equivalente al homicidio. Por tanto, la etiqueta que se tomaron de provida. La estrategia seguida para obtener el apoyo de los gobiernos federal y estatales fue el presionar a los presidentes republicanos a nombrar jueces a la Suprema Corte que anularan el anterior fallo de Roe. Para los candidatos republicanos que se declaraban en contra del aborto, esta fue una buena estrategia para obtener votos necesarios para ganar elecciones durante todos los años de los 80, 90, incluso los primeros años del siglo XXI. Para los miembros de ese movimiento, principalmente encabezado por grupos evangélicos, no prosperaron tanto porque Roe versus Wade siguió siendo la ley imperante hasta que llegara Donald Trump a la presidencia. Cabe agregar que este movimiento conservador se preocupó no solamente por el aborto, sino también por otras tendencias que ellos consideraban inmorales, como las uniones de personas gay. A esto se llamó en Estados Unidos y se le sigue llamando la guerra cultural. Otros fallos, como US versus Windsor de 2013 o Obergefell versus Hodges de 2015, legalizaron el matrimonio de personas del mismo sexo y eso provocó aún más esa guerra cultural. El presidente Trump, elegido en 2016, tuvo la oportunidad de nombrar 3 jueces a la Suprema Corte: Gorsuch, Kavanaugh y últimamente Amy Barrett Comey. Estos 3, más otros nombrados por los presidentes Bush padre y también Bush hijo, optaron por anular Roe versus Wade en 2022 en el caso de Dobbs. Pero cabe mencionar que el contexto actual, desde 2022 y el año electoral actual, son contextos muy diferentes a los de 1973. El aborto ha sido permitido, aunque ha sido regulado, desde hace 50 años. Hay varias generaciones de adultos, mujeres y hombres, pero especialmente mujeres, que han dado resultados su derecho a anticonceptivos y en caso de que se presentara a la interrupción del embarazo. El fallo de Dobbs en este nuevo contexto representa un ataque a libertades individuales. Los republicanos no esperaban la oposición feroz que esa decisión de la Suprema Corte
hubiera desatado. Han llegado, por lo tanto, incluso a atenuar algunas de sus posiciones en torno a este tema. Y el doctor Albert Brown Gord va a comentar algo de esto. Si antes los demócratas estaban a la defensiva cuando se trataba el tema del aborto, ahora son los republicanos los que se de decisión Dobbs. Cedo la palabra. Adelante, doctor Albert Brown. Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a Comexi por darnos esta plataforma. Gracias a la maestra Carla Córdoba, y gracias a mis dos compañeros panelistas. Yo voy a presentar un poco más lo que pasa desde el 2002 para ahora y más que nada sus efectos políticos en los Estados Unidos. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Es relativamente larga, pero casi todos son imágenes. Voy a hablar bien rápido. Voy a tratar de hacer los 10 minutos. Gracias. Antes que nada, como dijo Manuel, el doctor García y Grego, en julio del 2022, la Corte anuncia su fallo en el caso de Dobbs contra Jackson's Women's Health Organization. Y este fallo termina casi 50 años en aquel momento de una ley establecida. Es importante decir, en los años que intervienen, como explicó el doctor Manuel García Grego, en los años que intervienen, los republicanos empiezan a hacer una coalición con cristianos evangélicos sobre todo, pero también con católicos conservadores. Kavanaugh, por ejemplo, Gorsuch, ellos vienen de la rama del catolicismo conservador. Bueno, entonces, dentro de esa coalición, una de sus metas era terminar con el aborto, entre otras cuestiones de la guerra cultural. Y el problema entonces es que pone en evidencia cómo ven los republicanos en general, qué es importante para ellos y la falta de importancia o el falta de respeto que tienen hacia las mujeres. Pero también se vio una Suprema Corte politicizada, se vio una Suprema Corte que básicamente va a hacer lo que quiere hacer, porque cuando quiere hacerlo son textualistas y se remontan al siglo XVII, siglo XVIII, para ver qué es lo que estaban pensando cuando hicieron esas leyes, como si el mundo no hubiese cambiado, pero también de vez en cuando simplemente encuentran nuevas cosas, como en el caso de la inmunidad del expresidente Trump. La realidad es, hemos visto que en muchas cuestiones religiosas, ¿ya? La Suprema Corte ha fallado a favor de la religión en muchísimos casos. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Todavía no sabemos. Todo esto es un trabajo en proceso. Demostró que van a ser partidistas sin ningún problema. Pero también demostró implícita y explícitamente, ¿ya?, que no piensan que las mujeres valen, o por lo menos no valen como los hombres. La cuestión de salud. Las implicaciones de salud que muchas de estas leyes tienen, las leyes que han surgido tienen, son importantísimas para las mujeres. Y como decía el presidente Obama, el arco de la justicia es largo, pero siempre, el arco de la historia es largo, pero siempre
dobla hacia la justicia. En este caso, dobló un poco más. Y ha creado situaciones a donde en diferentes estados ha sido difícil para mujeres mantenerse. En general, la Suprema Corte ahora se ve como un peligro para las libertades individuales que no sean las cristianas. Y el problema también es que el juez Thomas transmitió un mensaje diciendo, a ver, ojo, de la manera en que decidimos esto, vamos a poder decidir otras cosas, como Griswold contra Connecticut, o sea, podemos vender o no podemos vender anticonceptivos. Obergefell contra Hodges, vamos a permitir que los gays se casen, o qué pasa con los derechos LGBTQ. Y además de eso, viene la cuestión no solamente de los anticonceptivos, pero también de medicinas como mifepristone, que es la medicina que se utiliza como es la píldora del día después, ¿ya? Hace muy poco la Corte falló que no que se podía seguir vendiendo, pero depende del caso, ¿ya? Entonces, muchas personas piensan que están esperando el caso necesario para quitar esa medicina, esa seguridad. La pregunta es, ok, cuando viene de armas, las libertades individuales. Cuando viene a que si tenemos que usar un nasobuco, un cubrebocas o no, los derechos individuales. Cuando viene al uso del útero, entonces no, la sociedad tiene interés. Y empieza entonces a surgir algunas tensiones en esta visión, ¿ya? Texas, por ejemplo, es la capital de la libertad cuando viene a armas, pero no cuando viene el aborto. Muy bien. Dobbs inmediatamente fue abrazado por los republicanos, ¿ya? Muchísimos estados republicanos empezaron a aprobar nuevas restricciones. Muchos de ellos habían puesto leyes desencadenantes, que si alguna vez no iba a haber Roe, inmediatamente se iba a prohibir el aborto. Y ahora el aborto está prohibido o restringido severamente en muchísimas partes de los Estados Unidos, 15 con prohibición total y varios otros con prohibiciones parciales, y todo esto se sigue peleando en las cortes federales más abajo. El problema es no solamente el aborto. El problema es que muchas de estas leyes no permiten que las mujeres que estén teniendo problemas con su embarazo puedan tener acceso al aborto. Si uno sabe, por ejemplo, que el niño va a nacer sin medio cerebro, uno quiere seguir cargando ese bebé, o peor, si está muriéndose el feto, uno necesita una intervención médica o quirúrgica. Y sin embargo, muchas de estas leyes están escritas de tal manera que los doctores no quieren intervenir, y muchas veces las mujeres tienen que salir del estado, si es que pueden, o tienen que esperar a ver qué pasa, aun si su salud peligra. Otras cosas es que, por ejemplo, en Texas permite cazarrecompensas. Si tú delatas a alguien que tuvo un aborto, puedes recibir hasta $10,000. Hay otras maneras, en algunos el Estado paga, en otras la persona que tuvo el aborto tiene que pagar esto.
En el periodo entre 1973 y 1992, aquí la cuestión es, los republicanos utilizaban el aborto como un tema para arrancar a sus fuerzas, y los demócratas simplemente no querían hablar de eso. Pero Dobbs hizo dos cosas. Creó una opinión negativa sobre la Suprema Corte en el público. Hoy por hoy, la mayoría de los americanos no creen que la Suprema Corte es apolítica, y creó nuevas barreras para la salud de las mujeres y criminalizó a los médicos. Dado esto, ¿qué iba a pasar? El rechazo fue rapidísimo, ¿ya? El 2 de agosto, acuérdense que esto pasó en junio del 2022, Kansas, que es un estado muy, pero muy republicano, votó rápidamente, ¿ya?, en contra de una enmienda constitucional del estado de Kansas para prohibir el aborto. En Kansas, el número de demócratas subió precipitadamente. Las elecciones intermedias de 2020, que se esperaba que iban a ser el tsunami rojo, acabó con una mayoría en la Cámara Baja de solo 9 escaños y con un escaño más a los demócratas en el Senado. Probablemente los efectos más fuertes fueron dentro de las legislaturas y las gobernaturas estatales. Lo que se pensaba que iba a ser una presentación fuerte por parte de los republicanos, apenas y se dio. 6 estados han sostenido en iniciativas electorales, ¿ya? Todos ellos han votado a favor del derecho a el aborto. En Ohio, los republicanos trataron de poner en una elección especial una enmienda a la ley de iniciativas ciudadanas, donde decía que tenía que pasar por 60% para poder ser ley. Esa ley fue derrocada en las urnas, y en los comicios de noviembre, una mayoría fuerte votó en contra o votó a favor de poner los derechos del aborto o reproductivos sobre enmarcarlo en la ley de la Suprema, enmarcarlo en la ley de Ohio. Trump empezó a ver y saber, por mucho tiempo estaba tratando de cubrir a ambos lados. Primero dijo, yo fui el que di la Suprema Corte que nos dio, pero después de ver cómo estaba funcionando, empezó a decir no, sí, no, en diferentes foros. Y una de las cosas que dijo es, bueno, yo creo que los estados deberían de ser los responsables, que ellos decidan, que la gente de los estados decida. Pero poco después estaba hablando con la revista Time, y dijo, creo que tenemos que procesar criminalmente a aquellas mujeres que hagan uso del aborto. Peor para él. Mucho de lo que vimos es que lo estaban decidiendo los fiscales generales o la Suprema Corte de los diferentes estados, o la legislatura de los estados, o sea, no los votantes, y en los días, uno el mismo día y otro 2 o 3 días siguientes, Alabama puso una prohibición de la fertilización in vitro, y Arizona reactivó una ley de 1864, o sea, desde antes de que fuera un estado, para prohibir los abortos. Ambos de esos, o lo derrocó el gobernador,
en el caso de Alabama, o en el caso de Arizona, las cortes lo tienen parado. En términos de salud reproductiva, los republicanos no tienen mucho. ¿Qué es lo que va a pasar en noviembre? Y con esto termino. En noviembre, una de las cosas que creo es que en la contienda actual nos hemos estado fijando demasiado en la presidencia. La cuestión de los derechos reproductivos vuela por debajo del radar. No es cosa que se esté haciendo encuestas. Pienso que muchas personas tal vez pensaban que iban a votar por Trump en cierta cosa y por los demócratas en ciertas otras cosas. Pero uno de los beneficios de Kamala Harris es que ella fue quien lideró la lucha de los derechos reproductivos en la administración Biden-Harris. Entonces, ella tiene muchísima credibilidad en este tema. Va a ser una contienda reñida y con la selección de J.D. Vance, católico conservador, por cierto, creo que van a haber pocos filtros en muchos foros para tomar una posición intermedia o una posición que no insulte a las mujeres. Y con eso, gracias y regreso con Paula. Muchas gracias, Albert y Manuel, por las presentaciones. Ahorita, voy a presentar unas diapositivas para continuar con la reflexión en este webinario, con el fin de que podamos aclarar algunas de las dudas. Ha sido un proceso justamente como menciona Manuel, un proceso de más de 50 años, llevamos 51 años desde que se aprobó la posibilidad del aborto por medio de este fallo de la Suprema Corte con Roe and Wade. Con estos 50 años de experiencia es justamente con lo que se basan los Estados Unidos y sobre todo la Suprema Corte para seguir tomando decisiones en tanto el tema de la salud reproductiva. Aquí estaremos compartiendo con ustedes algunas de las decisiones y sobre todo las distintas posturas que se van tomando. Tenemos dos campos de estudio, aparte de la sociedad civil, que son los partidos tanto el republicano como el demócrata, que tienen cada uno cada uno tiene una particularidad postura. Habría que decir que el electorado en Estados Unidos es uno de los más grandes en el mundo, en primera. En segunda, que ha cambiado sobre todo su postura en torno a saber y tener información precisa sobre la salud reproductiva y los derechos individuales, buscando cada día más tener información sobre este tema. Si bien antes no era un tema importante, ahora sí es un tema importante para tomar una decisión sobre quién se vota. Y justamente una de las particularidades de este electorado es que no le importa tanto cuál es la decisión o en qué sentido se está tomando esta postura, sino que sean los representantes y los candidatos quienes den esa postura, es decir, que se haga explícita cuál es la postura. Podemos ver que en el traslado del tiempo, Donald Trump no ha querido fijar su postura después de estos grandes debates del 2022. Sin embargo, el electorado en Estados Unidos está solicitando esta postura, ¿no? Yo aquí habría de decir y preguntar, ¿no? Sobre todo para generar todavía más, más debate en este webinario, que también tenemos a otro actor que es sumamente importante, que es la Suprema Corte de los Estados Unidos, y que ha tenido obviamente que resolver un montón de controversias a lo largo de estos 50 años después, del característico caso de Roe versus Wade. El derecho en Estados Unidos y sobre todo las resoluciones que se dan en la Suprema Corte se basan en algo que se llama el stare decisis, es decir, mantener decisiones.
Por 50 años se mantuvo la primera decisión, que fue la de Roe versus Wade. Sin embargo, en 2022 tenemos un giro en el cual pues se cambia esta tradición política y sobre todo jurídica de los Estados Unidos y se traslada esta responsabilidad de legislar o de, más que de legislar, de aprobar el aborto a un nivel sociojurídico, se traslada esta decisión hacia los estados. Es decir, no es que se prohíba el aborto, es que los estados son los que tienen que dar una resolución sobre si o no se debe de hacer y se puede practicar y en qué condiciones, ¿no? A través de los años ha habido resoluciones de si son entre 15 meses, 15 semanas las que se deben de otorgar, si son 3 meses, cuando se puede practicar el aborto. Es decir, cada uno de los estados, California, por ejemplo, tiene antecedentes previos a estos 50 años de la aprobación del aborto y hay otros estados que tienen discusiones mucho más profundas que a nivel federal. Es decir, aquí tenemos actores que se pueden discutir desde una manera distinta. En el caso de Nuevo México también tenemos una presencia que ahorita es importante, sobre todo como portavoces, y hay estados que son mucho más restrictivos, al igual que vemos este fenómeno y que próximamente lo estaremos analizando, son mucho más restrictivos en la cuestión del aborto y de otros derechos civiles e individuales, como podría ser inclusive la migración. A mí me gustaría saber cuál es la visión de si es prudente transformar toda esta visión de los Estados Unidos a 50 años, si es necesario mantener estas decisiones y si no, ¿por qué? Y bueno, el siguiente punto que yo creo que valdría la pena y que es algo que justamente Kamala Harris, como portavoz ahorita del Partido Demócrata, pues lo ha desarrollado, es estas conquistas, sobre todo de los derechos reproductivos, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Es decir, si bien antes se discutía como un derecho privado de las mujeres, actualmente podemos ver una construcción mucho más profunda de que el derecho al aborto no es una cuestión de mujeres, sino que también es una cuestión de los hombres. Si ellos pueden tener acceso o no a estos derechos. Y bueno, lo que sí es importante que en el caso de Kamala Harris, ella y de otros candidatos pues a representantes de los Estados Unidos, es que se hacen una visión que, bueno, que un poquito más acá adelante yo la voy a trabajar, sobre todo para poner un poquito más de puntos de discusión, es sobre la ética en la salud, ¿no? La salud en la reproducción, sobre todo, sí tiene que ver e involucra directamente a las mujeres. Aquí habría una diferencia, ¿no? La salud reproductiva sí tiene que tener un enfoque principalmente en las mujeres, el tipo de acceso que podemos tener y, bueno, pues la posibilidad que podemos tener de ampliar estos derechos a una mejor salud reproductiva a las mujeres. Aquí, claro que implica asuntos ideológicos o fundamentos ideológicos que han impactado tanto a los partidos como a la Suprema Corte y a la sociedad civil, sin duda, pero justamente es la pandemia y después de la pandemia cuando más se discuten estos temas nuevamente de salud. Y yo creo que este es un momento clave, no solo la salud como un concepto, sino como un concepto mucho más integral y ampliado donde se incluyan los derechos de las mujeres en tanto la reproducción. Yo aquí estaría, bueno, dando estos puntos de debate que me parece que son todavía temas pendientes dentro de la agenda. La moral y la ética, sobre todo en la salud pública en los Estados Unidos, que claro, estamos ahorita enfocándolo con la salud reproductiva de las mujeres. Y finalmente hacer que si bien hay fundamentos ideológicos profundamente enraizados tanto en la Suprema Corte como en el sistema bipartidista de los Estados Unidos, habría que ver si estos son más válidos o justamente con la última intervención de Alert, si realmente nos tendríamos que guiar por este tipo de fundamentos, es decir, liberales contra conservadores o una división de esa manera,
o irnos a un fundamento mucho más profundo que serían los fundamentos filosóficos jurídicos, y yo incluiría sociales inclusive. Aquí podríamos incluir reflexiones importantes que ya han acotado desde el feminismo y desde teorías en los Estados Unidos como son los body politics, ¿no? Donde se encuentra la relevancia de entender a los cuerpos y la relación con el poder. A mí me parece que estas serían como últimas notas de mi participación para generar pues mucha más discusión, puntos que podrían ser interesantes para el público, y recordarles a todo el público que nos está acompañando que pueden compartir sus preguntas, dudas en el chat, que estaremos respondiendo después de las segundas participaciones. Muchas gracias, Alert, Manuel, y te doy la palabra, Manuel, para continuar. Bueno, antes de tomar la palabra, Albert, parece que tienes una pregunta de la profesora Celia Toro. Ah, ¿La leo? sí, empecemos ahí entonces. Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pero rápidamente, la pregunta de la doctora Celia Toro es si el tema del aborto y las libertades individuales van a ser un tema importante en las elecciones presidenciales. Yo creo que sí, yo creo que nos hemos estado yendo con el teatro al lado de que si Biden es demasiado viejo, de que si Trump es demasiado loco, de que, o sea, todo eso. Pero las cuestiones fundamentales y varias iniciativas ciudadanas que están en diferentes estados, me deja pensar que sí. O sea, si bien Biden no era un candidato muy atractivo para los jóvenes, Kamala Harris lo es, ¿ya? Y verdaderamente ha aprendido. Las mujeres jóvenes se han unido a la campaña. Yo creo que si bien antes estaba debajo del radar, ahora va a estar, perdón, más y más. La otra cuestión es el efecto de los fallos de la Suprema Corte. Paola estaba hablando acerca de stare decisis, de las decisiones previas, si sí o si no. La línea de preguntas de los senadores a los candidatos a la Suprema Corte en los últimos años se basan en mucho de que si ellos creen o no creen en el poder de stare decisis. No quiero hablar mucho de esto, pero básicamente el sistema legal americano, que tiene como herencia el sistema inglés, depende muchísimo en la interpretación de las leyes de decisiones previas de las cortes. En el caso de Dobbs, quitaron totalmente todo lo que ya se suponía que era ley establecida para encontrar que no, la Constitución no dice absolutamente nada del aborto, no hay un derecho implícito a la privacidad, entonces vámonos, se va. Eso, y varios fallos desde entonces, incluyendo el del caso de la doctrina Chevron, pero más importante, más visible, el de la inmunidad de el expresidente Trump, donde Roberts empieza su decisión con nadie queda sobre la ley, ni siquiera un presidente. Y después de eso empieza a desmantelar cómo podría ser procesado un presidente o expresidente. Eso y los escándalos de lo que verdaderamente parece corrupción por parte de jueces de la Suprema Corte, especialmente Thomas, especialmente Alito, ha empezado a amargar
a la gente en la cuestión de la Suprema Corte. No hay mucho que puedan hacer, pero de todos modos el juez Roberts obviamente está preocupado por la reputación de la Suprema Corte. Y aquí voy a decir algo que les va a parecer extraño, pero los resultados en las elecciones en Francia creo que son bastante más instructivos que cualquier otro, aunque el sistema sea totalmente diferente. Porque ahí lo que vimos fue una serie de propuestas, una serie de pronunciamientos por parte de la derecha que forzó a muchas personas en la izquierda a decir: yo me salgo de la contienda a favor de que no entren estos imbéciles, y que causó que muchísimos más votantes de lo pensado iban a ir a las urnas. Entonces, no sé si va a quedar debajo del radar, pero creo que a finales de cuentas va a salir siendo una de las piezas claves en las elecciones. Último punto. En muchas de las leyes que se han parado o promovido, y todas mal para Dobbs, las mayorías han sido bipartidistas, aplastantes, y bipartidistas más que nada con mujeres, ¿ya? Entonces, en las encuestas en este momento, las mujeres están un poquito más con Kamala Harris, pero creo que muchas de ellas van a hacer uso del voto secreto. Gracias. Paula, si me permites, quisiera contestar una de las preguntas. Sí, claro. Tenemos 3 preguntas en el foro y si quieren, pues ahora, Manuel, adelante. Sí, yo quisiera compartir pantalla aquí, a ver si esta vez sí lo recuerdo. Perdón, Manuel, ¿tú vas a contestar? Ahora se ve. Sí. Y la pregunta tiene que ver con si la postura de los candidatos podría tener algún efecto en los resultados, sobre todo en los estados clave, porque como todos sabemos, la, la elección del presidente en Estados Unidos es en función del colegio electoral, quiere decir, son en realidad 50 elecciones diferentes en cada estado y va a ser según el número de votos electorales que corresponde a cada estado. Y la gráfica que acabo de presentar es muy, creo que yo, indicativo de cómo el fallo de Dobbs impactó sobre la opinión pública en 2022. Las elecciones intermedias casi siempre hay una condición estructural, casi siempre van en favor del partido de oposición, es decir, partido que no tiene la Casa Blanca en ese momento. Y como vemos en abril de 2022, eh, cuando se le preguntaban los sondeos de opinión si alguien elegiría en favor de un congresista republicano en las elecciones intermedias o demócrata, había una diferencia marcada, no muy grande, pero de todas formas notable, a lo largo de todo ese tiempo, en favor de los republicanos, es decir, en favor del partido que no tenía la Casa Blanca en ese momento. Pero con el fallo de Dobbs en junio y luego el reconocimiento por parte del público del significado de ese fallo, ya para agosto se invierten los papeles y efectivamente, como lo mencionó muy rápidamente en su exposición Allard, ya para noviembre, efectivamente el número de escaños que ganó el Partido Republicano fue mínimo en comparación con lo que se esperaba unos meses antes debido justamente a ese cambio. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo afectan son los estados clave y las posturas de los candidatos en particular? Y aquí entran dos formas de reconocer cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Una de ellas va a ser en qué medida algunos demócratas que a lo mejor no votarían
ni siquiera votarían, llegarían a las urnas justamente porque están enfurecidos por esta decisión de la Suprema Corte. Y ahí es donde vemos el resultado que acaba de mencionar, por ejemplo, y eso favorecería a los demócratas. Y con eso estamos viendo que Trump en particular está dando marcha atrás, está diciendo, bueno, pues fue decisión de la Suprema Corte, yo no tuve casi nada que ver con ello, a pesar de que el nombramiento justamente de 3 conservadores a la Suprema Corte fue lo que hizo modificar esa posición. Y la pregunta sería si, si digamos, sobre todo los votantes independientes, los que se inclinen a veces en favor de republicanos y a veces en favor de demócratas, si aceptan esa explicación de Trump o no. A juzgar por lo que hemos visto en resultados electorales, como lo mencionó Allard, en Kansas, en Ohio y en varios lugares más, parecería que eso no va a funcionar. Entonces yo diría que esa posición de Trump, y sobre todo con la retórica pues antifemenina de J.D. Vance, su compañero de fórmula, eh, realmente complica muchísimo la posición de los republicanos en este tema. Entonces yo diría que va a ser justamente en esos estados donde va a determinar cómo se impacta, cómo se interpreta esta posición. Creo que hay otra pregunta por ahí que alguien a lo mejor Vamos podría... a continuar con las preguntas. De hecho, son varias las preguntas que están aquí acompañándonos todavía. Ah, sí. Bueno, me parece el triunfo, bueno, la primera pregunta anónima es, ¿el triunfo de Kamala Harris tendrá una repercusión significativa en garantizar el derecho al aborto en todo Estados Unidos o seguirá dependiendo de la legislación de cada estado? Esa es una primera pregunta. Leo las 3 preguntas para que podamos Este, continuar. sí, ¿O las porque prefieres? en realidad son diferentes facetas de la misma cuestión. Ok. La segunda es qué sucesos o actos deberían de ocurrir para lograr que el derecho al aborto sea legal. Y la tercera pregunta, que todavía va a faltar una última, pero voy a leer ahorita solo 3. ¿De qué manera influirán las propuestas de los candidatos en torno a la salud reproductiva en la movilización de votantes, especialmente entre jóvenes, mujeres y minorías? Y yo, bueno, yo nada más agregaría que sí ha sido, bueno, para dar un poco el apunte, que desde el primer discurso de campaña que hace Kamala Harris el día específicamente el 22 de julio de este año, ella ya propone, ya tiene una postura muy particular sobre la salud reproductiva para los votantes y sobre todo para el partido, para el Partido Demócrata. Adelante, Manuel o Aller, no sé quién quiera contestar primero. Adelante, Albert. Este, yo creo que esas 3 preguntas son parte de un entero. Vamos a ver, yo creo que sucesos o actos deberían de ocurrir para lograr que el derecho al aborto sea legal. Y si el triunfo de Kamala Harris va a ser el determinante o si va a seguir en los estados. Aquí el problema fundamental es la composición de la Suprema Corte. Rápidamente, el problema en parte viene que los republicanos en esta era de polarización se considera por muchos haber jugado sucio. Cada presidente, la mayoría de los presidentes han tenido oportunidad de elegir por lo menos o de nominar un candidato a la Suprema Corte. Por muchos años era una cuestión pro forma, si era republicano igual y lo pasaban unánimemente en el Senado. Esto empieza a cambiar cuando Reagan submite la nominación de Robert Bork y los demócratas, viendo que Bork fue una de las personas que trató de salvar a Nixon en la cuestión de Watergate
y sus políticas extremistas para aquel momento, que ahorita serían casi de izquierda, pararon su nominación. Primera vez en muchos años, casi 100. Cuando Obama está en su último año del último periodo, muere Scalia, un juez muy derechista, Antonin Scalia. Y cuando Obama propone a Merrick Garland, quien ahora es el fiscal general de los Estados Unidos, como juez, Mitch McConnell, el líder del Senado, dice, no, va a haber una elección, entonces como es en el último año de y van a haber una elección y todo lo demás, no le vamos a dar ni siquiera una audiencia. Sorpresivamente gana Trump y pone Neil Gorsuch. Y después se jubila Kennedy. Algunos dicen, lo empujaron. Kennedy era semi-moderado, semi-conservador, no totalmente semi-conservador. Sale Kennedy, entra Kavanaugh. Y entonces ahí es donde empiezan a preguntar qué es lo que usted piensa de stare decisis, de las decisiones previas. Y la senadora Kamala Harris le pregunta al juez Kavanaugh qué es lo que él piensa sobre el aborto. Y dicen, pues sí, no, y quién sabe qué, y la ley establecida, ya, tará. Y entonces le dice ella, pero contésteme, ¿qué es lo que usted piensa? Sigue disimulando y entonces Harris le pregunta, juez, ¿usted conoce alguna ley que regule específicamente al cuerpo de los hombres? Y sonríe y dice, pues no, en realidad no. Entonces esto empieza el juego. Aquí la cuestión es, entra, proponen a un juez al que según no tenían derecho, meten a otro juez y luego justamente en el último año, en la primavera del último año, se muere Ruth Bader Ginsburg. Y si estuvieran utilizando las mismas reglas, dirían, bueno, nos quedamos con 8 jueces hasta la próxima elección. No, metieron a Amy Coney Barrett. Entonces, de alguna manera u otra, los demócratas ya estaban viendo a esta corte como una corte tanto ilegítima. Empiezan a salir los escándalos de corrupción de Thomas, de Alito, de otros. El juez principal, Roberts, parece que está perdiendo la capacidad, pero constitucionalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? La solución de Roosevelt fue, en 1933, fue decirle a los jueces, pues si no empiezan a fallar de la manera que me va a permitir gobernar, entonces yo voy a meter otros 4 jueces. Y tenía la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. No ha habido tal fuerza desde entonces, pero quién sabe qué va a traer la historia. Entonces, la realidad es cambiarlo, sacarlo de los estados inmediatamente va a ser muy difícil hasta que no cambie esta Suprema Corte. Pero como digo, la legitimidad de la Corte es parte del poder o no poder de la Corte. O sea, en este momento pueden decidir lo que nosotros queramos. Pero si siguen así, en algún momento va a llegar a ser el tema principal de campañas. Y entonces veríamos qué está pasando. Yo creo que Kamala Harris, como la abanderada del Partido Demócrata, va a ser absolutamente consecuente justamente porque ella estuvo liderando la respuesta del gobierno en estos últimos 2 años.
Muy de acuerdo con lo que comenta Alert. Yo estaría leyendo la última pregunta para darle la palabra a Manuel, si podría contestar esta última pregunta. Se ha comentado en medios de Estados Unidos que la población hispana tiende a ser más conservadora en materia de salud reproductiva. Eso pregunta Alejandro Pescador. ¿Es correcta esta apreciación? Bueno, para completar con la discusión, yo creo que la pregunta anterior que respondiste, Manuel, puede ayudar mucho a contestar. El micrófono, Manuel, porque no te escuchamos. Gracias. La población hispana en Estados Unidos es muy heterogénea. Hablar de cubanos, venezolanos, puertorriqueños, mexicoamericanos, cada uno tiene posiciones muy diferentes. Si nos limitamos al caso de los mexicoamericanos, se acercan mucho más a la posición, digamos, de la media norteamericana, aunque en ciertos aspectos más conservadores que la media norteamericana. Es decir, eh, los mexicoamericanos como católicos asisten a misa, etcétera, pero practican anticonceptivos igual que el resto de la población norteamericana, pese a las restricciones o digamos al mandamiento de la Iglesia Católica. La creciente población mexicoamericana que es miembro de una secta religiosa no católica, pues también son muy variables. Entonces, yo en este caso diría, más bien se tienden a la media norteamericana que al lado conservador. Mucho va a depender de cómo los motiva, ya sea Kamala Harris o Donald Trump en la elección. Yo quisiera agregar un comentario también a la última pregunta sobre qué tendría que suceder para que sea legal el aborto en Estados Unidos. Y Albert nos dio un comentario muy detallado y muy claro sobre cómo la composición de la Corte tiene un efecto fundamental en esto. Pero también habría que agregar otro punto, y eso es de que en la decisión Dobbs, la Suprema Corte no prohibió el aborto. Lo que dijo es, vamos a remitirlo a los estados para que ellos decidan si lo permiten o no lo permiten. Y es justamente en algunos estados, sobre todo dominados por republicanos, donde hemos encontrado esa legislación que se mencionaba. Pero lo curioso es que incluso en esos estados la población generalmente, incluso los republicanos, están en favor del aborto, lo cual no habría sido el caso hace 50 años. Lo que sí podría suceder que permitiera de manera más amplia un derecho, cuando menos fundamental, al aborto, sobre todo, digamos, cuando el feto no es viable, sería una legislación federal. Y eso es algo que Kamala Harris está prometiendo que ella favorecería en caso de que ella llegara a la presidencia. Obviamente, de todas formas, sería muy difícil porque se necesitaría no solamente mayoría en la Cámara de Representantes, sino, según las actuales reglas del filibuster en el Senado, se necesitarían 60 votos en el Senado para poder lograrlo. Entonces, mientras tanto, yo creo que el status quo va a continuar por un cierto tiempo. Bueno, con esto acabaríamos la ronda de preguntas que tenemos en el foro de Q&A. Para hacer un cierre de este webinario. Y sobre lo último que mencionaba Manuel, que a mí me parece muy acertado, que es justamente saber si podemos, bueno, justamente no podemos pensar que solo la Suprema Corte o solo los partidos van a resolver este gran debate, sino más bien saber sobre quién y quién va a ser el que pueda tomar esta decisión en el futuro o quiénes serán los que puedan tomar estas decisiones. Como precisó Manuel, no es que esté prohibido el aborto actualmente, sino que actualmente se legisla el tema del aborto
se pasó la decisión del Poder Federal o del Poder Judicial, se pasó al Poder Legislativo en cada uno de los estados. Si es correcta o no esta decisión es lo que tomará en la discusión en los próximos meses. Kamala Harris, ya lo mencionó también Alerta, pues ha sido la portavoz principal de este proyecto y será Donald Trump quien tendrá que manifestar su postura frente a este nuevo sistema de decisiones en torno a la salud reproductiva de las mujeres y bueno, pues estaremos viendo en estos meses cuáles son las decisiones que se toman y sobre todo cuando entre el nuevo presidente o la nueva presidenta, saber cuáles serán esas decisiones que se tomen con base en reconocer las tomas de decisiones desde el electorado. Agradecemos mucho su atención, su presentación, sobre todo a Alert y a Manuel, a Comexi por hacer posible este evento, Alejandra y Carla que nos han apoyado en todo momento. Esperamos verlos en la tercera sesión que vamos a tener de este webinario, que es una continuación sobre el poder de los latinos y el voto en las próximas elecciones. Me parece importante integrar más discusiones, pero continuaremos con varios de estos temas en la siguiente reunión del webinario. Esperamos que estén muy bien y agradecemos mucho su presencia el día de hoy, en esta mañana de viernes. Hasta luego. Muchas gracias.